Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de vuelta a nuestro canal. Qué alegría tenerlos aquí una vez más. Si eres nuevo por aquí, te doy la más cordial bienvenida, espero que te sientas como en casa. Hoy vamos a adentrarnos en un tema que estoy seguro va a generar mucha conversación y sobre todo, mucha intriga. Porque vamos a hablar de alguien que ha conquistado corazones, no solo en Turquía, sino en todo el mundo, gracias a su carisma, talento y, seamos honestos, su increíble atractivo. Sí, estoy hablando de Kerem Bürsin. Y el titular que nos ha traído hoy aquí es nada menos que la sorprendente confesión de Kerem Bürsin, mi tesoro más preciado. Una frase que nos deja con la boca abierta y con mil preguntas. ¿De qué tesoro se trata? ¿Qué ha confesado nuestro actor favorito? Prepárense porque vamos a desgranar todos los detalles, a explorar las posibles interpretaciones y a sumergirnos en el universo personal de Kerem. Pero antes de empezar a desvelar todos los secretos, les pido un pequeño favor, pero que para nosotros es muy importante. Si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Denle clic a ese botón rojo que aparece por ahí abajo y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir trayéndoles contenido de calidad. Así que, ¿qué significa realmente que Kerem Bürsin confiese tener un tesoro más preciado? Cuando escuchamos esa frase, nuestra mente vuela. Podríamos pensar en dinero, fama, propiedades, pero Kerem, con su personalidad tan auténtica y profunda, seguramente se refiere a algo mucho más valioso, algo que trasciende lo material. A lo largo de su carrera, hemos visto a Kerem Bürsin evolucionar no solo como actor, sino también como persona. Lo hemos visto comprometerse con causas sociales, expresar opiniones sinceras sobre temas importantes y, sobre todo, mostrarse vulnerable en ocasiones. Esto nos hace pensar que su tesoro más preciado está intrínsecamente ligado a sus valores, a sus relaciones, a aquello que realmente le llena el alma. Recordemos que Kerem Bürsin es un actor que ha alcanzado la cima del éxito gracias a proyectos que han resonado con audiencias masivas, como Güneşinkler y, por supuesto, la icónica Sen Kalkam, donde su química con Hande Erçel se convirtió en un fenómeno global. Estos roles lo catapultaron a la fama internacional, pero también lo expusieron a un escrutinio público constante. En este contexto, una confesión sobre su tesoro más preciado adquiere una dimensión aún mayor. Podría ser algo que él ha guardado celosamente alejado de los flashes y las cámaras, algo que le proporciona esa paz y ese equilibrio tan necesarios en el vertiginoso mundo del espectáculo. Las posibilidades son infinitas, pero vamos a especular un poco, basándonos en lo que conocemos de él. Podría tratarse de su familia, sus padres, sus hermanos, a quienes siempre ha mostrado un profundo cariño y respeto. O tal vez se refiera a sus amigos más íntimos, esas personas que han estado a su lado en los buenos y en los malos momentos, esas anclas que lo mantienen conectado a la realidad. También es muy probable que su tesoro tenga que ver con sus pasiones. Kerem es un apasionado del deporte, del surf, de la vida al aire libre. Podría ser la libertad que siente al practicar estas actividades, la conexión con la naturaleza que tanto le nutre. Pero, ¿y si su tesoro más preciado fuera algo intangible? Algo como la autenticidad. Kerem siempre ha destacado por ser él mismo, por no tener miedo de mostrar sus imperfecciones y de ser honesto con su público. En una industria donde a menudo se promueve una imagen idealizada, la autenticidad es un bien muy escaso y, por lo tanto, muy valioso. Quizás su tesoro es la capacidad de mantenerse fiel a sus principios, a pesar de las presiones externas. Otra posibilidad, que ha sido tema de muchas conversaciones entre sus fans, es su relación sentimental. Aunque él es bastante reservado al respecto, su historia con Hande Erçel generó una conexión muy especial con el público. Si bien actualmente no están juntos, es posible que esa etapa, o las lecciones aprendidas de ella, sean consideradas un tesoro en términos de crecimiento personal y experiencias vividas. Sin embargo, la forma en que se ha formulado la confesión, como algo presente y actual, sugiere que podría ser algo que él atesora en este preciso momento de su vida. Pensemos también en su carrera. Kerem ha hablado en varias ocasiones sobre la importancia de la pasión por su trabajo, de la dedicación que pone en cada proyecto. ¿Podría su tesoro ser la oportunidad de contar historias, de conectar con la gente a través de su arte, de inspirar a otros? Es innegable que él ha encontrado una vocación en la actuación, y esa dedicación, esa entrega total, podría ser considerada su tesoro más preciado.
Otro aspecto que Kerem ha puesto de relieve es su compromiso con el aprendizaje y el crecimiento continuo. Ha explorado diferentes facetas de su carrera, se ha aventurado en la producción, ha buscado expandir sus horizontes. Quizás su tesoro sea precisamente esa sed de conocimiento, esa inquietud por superarse a sí mismo, esa constante evolución personal y profesional. Es importante recordar que el arte de la actuación y la vida de un actor, a menudo implican una gran exposición emocional. Por lo tanto, un tesoro que le brinde consuelo, fortaleza y un sentido de propósito sería fundamental. Podría ser la gratitud. La gratitud por las oportunidades que ha tenido, por el amor de sus fans, por las personas que lo rodean. La gratitud es una emoción poderosa que puede transformar la perspectiva de una persona y convertirla en un verdadero tesoro. Considerando el contexto del titular, que suena muy personal y emotivo, es probable que el tesoro más preciado de Kerem Bürsin no sea algo que se pueda comprar o medir, sino algo que reside en su interior o en sus conexiones más profundas. Podría ser la paz interior que ha logrado cultivar, la serenidad que le permite afrontar los desafíos de la vida. O tal vez sea la capacidad de amar y ser amado, esa conexión humana tan fundamental para el bienestar. Ahora, es crucial mencionar que a menudo, estas confesiones tan personales de las celebridades son el resultado de entrevistas profundas y reflexivas. En estos espacios, se busca ir más allá de las superficialidades y explorar las capas más íntimas de la personalidad. Por lo tanto, es muy probable que la declaración de Kerem venga de un lugar de honestidad y vulnerabilidad. Imaginen por un momento la cantidad de presiones que debe enfrentar un actor de la talla de Kerem Bürsin, expectativas del público, exigencias de la industria, la constante exposición mediática. En medio de todo eso, encontrar algo que considere su tesoro más preciado, es una señal de madurez y de una profunda comprensión de lo que realmente importa en la vida. Podríamos incluso pensar en algo más abstracto como su legado. ¿Está pensando en el impacto que quiere dejar en el mundo a través de su trabajo, de sus acciones, de los valores que promueve? La preocupación por construir un legado positivo es algo que motiva a muchas personas a alcanzar la excelencia y a vivir con propósito. ¿Y si nos ponemos un poco más poéticos, podría ser el tiempo? El tiempo es, sin duda, nuestro recurso más valioso y efímero. Quizás Kerem ha llegado a una etapa en la que valora enormemente el tiempo que tiene para dedicarlo a sí mismo, a sus seres queridos, a sus proyectos. El tiempo para disfrutar de las pequeñas cosas, para reflexionar, para simplemente ser. Pero volvamos a la pregunta central, ¿qué confesión específica hizo? Sin tener acceso directo a la entrevista o a la fuente original de esta información, estamos navegando en un mar de posibilidades. Sin embargo, el hecho de que este titular haya captado nuestra atención y la de miles de fans demuestra el interés que Kerem Bürsin genera y la profundidad que sus seguidores perciben en él. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que, independientemente de a qué se refiera exactamente, su tesoro más preciado es algo que él valora por encima de todo, algo que le da sentido a su vida y que lo impulsa a seguir adelante. Y eso en sí mismo es una lección valiosa para todos nosotros. Nos invita a reflexionar sobre qué es lo que nosotros, en nuestras propias vidas, consideramos nuestro tesoro más preciado. ¿Es la familia, los amigos, la salud, la libertad, la paz interior? Espero que esta exploración nos haya dado una visión más clara de las posibles interpretaciones de esta enigmática confesión. La belleza de estas declaraciones está en su capacidad de inspirarnos a pensar, a cuestionarnos y, sobre todo, a valorar aquello que nos hace verdaderamente ricos en la vida. Para concluir, hemos viajado a través de diversas posibilidades sobre la sorprendente confesión de Kerem Bürsin, sobre su tesoro más preciado. Hemos explorado desde sus relaciones personales y pasiones hasta aspectos más intangibles como la autenticidad, la gratitud y el tiempo. Lo que queda claro es que Kerem Bürsin, un artista admirado por muchos, valora profundamente aspectos que van más allá de la fama y la fortuna. Su tesoro, sea lo que sea, es una fuente de su fortaleza y su autenticidad, algo que resuena con su público y nos invita a reflexionar sobre nuestros propios valores. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo. Espero de corazón que lo hayan disfrutado y que les haya resultado tan interesante como a mí preparar este contenido. Me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Qué creen ustedes que podría ser el tesoro más preciado de Kerem Bürsin? Déjenme sus teorías y reflexiones en la sección de comentarios aquí abajo. Sus comentarios son oro para nosotros y nos ayudan a seguir creando el contenido que ustedes quieren ver.
Y si, como a mí, les ha gustado este vídeo y quieren apoyar a nuestro canal para que podamos seguir trayéndoles más contenido de calidad, les pido un último favor, pero que marca una gran diferencia para nosotros: denle un gran me gusta a este vídeo, compartan esta publicación con sus amigos y, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Activando la campanita, se asegurarán de ser los primeros en enterarse de cada nuevo vídeo que subimos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces.